Diputado, buen día. Buenos días. Que nos comente sobre esta situación tan difícil que está pasando el Estado de México después del derrumbe, bueno, de una parte del Chiquihuite. Las autoridades están, las federales, las estatales, municipales, están coordinadas trabajando para solucionar el problema. Lo primero que tengo que comentar es que qué lástima que estén este tipo de situaciones que van más allá del poder del ser humano y de las mismas autoridades, y que los efectos naturales pues ponen a veces a la luz de toda la vulnerabilidad de autoridades y de seres humanos. Están coordinados, hay una gran coordinación entre el gobierno de la República, el gobierno del Estado y también, por supuesto, del gobierno municipal, y la misma sociedad está participando. Hay mucha gente que está acercándose, que viven ahí mismo en las colonias aledañas y de la misma colonia, para poder auxiliar. Ahora, lo fundamental de todo esto es precisamente el que pueda haber los recursos suficientes para que las cosas se puedan dar de mejor forma y se pueda tener un tiempo de reacción mucho más, ¿no? Más inmediato, porque en cuestiones de emergencia, en cuestiones de desastre, es fundamental el tener siempre con qué poder atender a la gente que está en situación de desgracia. Diputado, esta renuncia del gobierno federal de crear el FONDEM, porque dice que no hace falta porque los recursos de todos modos van a fluir, y ya antes pues era ahora sí un barril sin fondo que no llegaba a los damnificados, sino se quedaba en el camino entre las autoridades. Yo creo que el tema de si es el FONDEM o es algún otro tipo de recursos que se tengan disponibles, pero siempre disponibles para poder atender este tipo de emergencias, siempre será determinante, y eso es un plus para cualquier orden de gobierno. Se puede hacer a través de las mismas dependencias, y no necesariamente con la misma figura que existió de FONDEM, sino con aquella que garantice simplemente la atención a los que están en situación de desgracia. Por eso es muy importante el que los tres órdenes de gobierno puedan tener los recursos para poder atender este tipo de circunstancias. Diputado, en este caso sabemos que hay, no solamente en el Estado de México, en muchos estados de la Federación, pues los cerros están poblados, y algunos por ejemplo en Oaxaca hay unos que se reblandecen, es tierra blandita con la lluvia, se hace lodo. El riesgo, sabemos que el 30% de la población está expuesta a esta situación. Bueno, desgraciadamente hay mucha gente asentada en zonas de riesgo, y cuando hablamos de zonas de riesgo, la gente es mucho más vulnerable que en lugares donde verdaderamente ha habido programas de planeación urbana y que cumple con todos los requisitos a efecto de no poner en riesgo a la población. Para esto es muy importante el que también los tres órdenes de gobierno estén debidamente articulados, pues, para poder tener las alternativas de cómo mitigar o cómo disminuir los riesgos que hay en muchas partes del país, en ríos, en presas, en montañas, porque ante fenómenos naturales hay situaciones que muchas veces ocurren las desgracias porque las zonas de riesgo son muy altas, y en ese sentido sí es fundamental el poder hacer las obras de mitigación que evite o que disminuya el riesgo en las zonas donde están asentadas muchas familias. ¿No sería más fácil reubicarlas, tomando en cuenta que gobiernos sin escrúpulos dejaron que se asentaran en este tipo de lugares? Bueno, por supuesto que hay situaciones que se dieron con desorden, así podríamos decirlo, porque el tema del ordenamiento territorial tiene que ver con las zonas dedicadas a zonas habitacionales, en el que el riesgo debe ser mucho menor, donde los atlas de riesgo, los programas de ordenamiento territorial deben tener definidas las zonas donde no se puede desarrollar vivienda para no poner en riesgo a la población. Tiene que ver también el ordenamiento territorial pues con lo que tiene valor ambiental. Eso no puede ser tocado, y las que tienen vocación productiva, como también la infraestructura. Entonces mucho tiene que ver lo que son los atlas de riesgo y los programas de ordenamiento para evitar construir donde no se debe construir. Ahora, el tema de la reubicación sí es algo que debe hacerse, y los tres órdenes de gobierno y la misma sociedad tiene que hacer. Muchas de las ocasiones fue a partir del sismo del 85, si ustedes recuerdan,
el que mucha gente tuvo que salir de la ciudad pues, porque estaba verdaderamente muy dañada la infraestructura habitacional y la infraestructura vial en la ciudad, y se tuvo que ir a alojar donde más cercanía tuvo, donde encontró un espacio, y eso también impulsó mucho el que hubiera casas habitación en zonas de riesgo, pero eso se debe de evitar sin duda. Para evitar estos riesgos, diputados, las autoridades de hoy en adelante debieran ser más escrupulosas a la hora de permitir los asentamientos humanos en lugares que son yo tengo la plena seguridad de que las autoridades, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, han sido más cuidadosas en ese sentido. Ahora tenemos instrumentos jurídicos que van evitando ese tipo de situaciones, y los gobiernos están muy pendientes, los planes de desarrollo urbano de los lugares, lo que tiene que ver también con cada una de las regiones, de cada uno de los municipios del país y de las entidades federativas, van de la mano los planes que tienen los gobiernos de los estados y también los gobiernos municipales, y el gobierno de la República juega un papel importante en ese sentido también. Diputado, cambiando un poquito de tema, preguntarle sobre esta cooptación, por llamarle de esta ¿Sobre forma. esta qué? Cooptación. ¿Cooptación? Cooptar, ¿de qué están? ¿De cooptar? Ajá, a los exgobernadores, ya vimos que el de Sinaloa pues se va de embajador de España, el de Nayarit pues también le van a dar otro cargo. Se está desmantelando el PRI en aras de ocupar nuevos cargos. Bueno, mire, yo creo que el señor presidente de la República puede invitar a quien lo considere para poder estar integrando su equipo, y también las personas son para aceptar o para no aceptar los cargos. En este caso, pues estamos viviendo en un país muy plural, en que la pluralidad es el patrimonio ya de la sociedad de este país, y que ahora los acuerdos y la integración de los equipos tienen que ver con quienes ideológicamente a veces no coinciden, pero que tienen orientada su vocación para poder sumar sus esfuerzos y poder hacer mucho más eficaces las acciones de gobierno. Yo creo que esto es algo que puede seguir dándose en el país como se da en todo el mundo. No nos debe además ya espantar eso. Yo creo que lo importante es que en este país podamos tener pues a los mejores perfiles que puedan contribuir con su esfuerzo cotidiano, mejorando las actividades que tienen que ver con la atención a la sociedad. Se dice que es un pago de facturas por haber perdido Sinaloa, pese a que él era un gobernador reconocido y lo pierde a manos de Moreno. Yo en ese sentido no tengo ningún comentario que hacer, porque bueno, yo no vivo en el estado de Sonora. Hay muchas cosas, de Sinaloa, perdón. Yo he escuchado comentarios, pero de escuchar a que a uno le conste, eso es muy diferente. Pero lo que sí es cierto es que finalmente el presidente está buscando integrar equipos de trabajo pues, de forma plural. No con esto quiere decir que deba ser siempre así, o que todos tengan la posibilidad de que así sea, o que esto sea el desmantelamiento del partido. El trabajar en un gobierno no necesariamente tiene que ver con que la coincidencia ideológica sea en el mismo sentido. Pues la sociedad es muy plural y ahora se necesitan los mejores perfiles. Yo creo que en eso tenemos que entrar ya con una visión diferente de cómo se integran los equipos. No es el único lugar, ni es el único estado, ni es el único país donde está sucediendo esto. Esto es algo que va a seguir sucediendo. Diputado, sobre el tema volviendo al tema de los desastres, ¿se tienen suficientes recursos para atender a los damnificados? Porque en el presupuesto para el 2022 viene una cifra, ya no está el Fonden, ya desapareció, y sin embargo había por ahí de 9,000 millones de pesos en el presupuesto destinados precisamente al Fonden. ¿Esto qué significa o qué es lo que está pasando? El presupuesto entrará en una etapa apenas de análisis y de discusión, y llegaremos a la aprobación en la que todos los grupos parlamentarios habrán de dar sus puntos de vista de acuerdo a la visión que tiene cada quien, pero todos con un solo objetivo, el poder atender de mejor forma a la sociedad. Ya se está corroborando que es necesario tener fondos disponibles para poder atender las zonas de desastre y que la gente no caiga en la desgracia, sino por el contrario, el que los gobiernos tengan la capacidad de poderlos atender y darles finalmente la tranquilidad no solamente en la seguridad personal, sino también el que puedan preservar su mismo patrimonio cada una de las familias. Yo creo que este va a ser un tema que va a tener una discusión muy importante, pero de ninguna manera es una discusión en que tenemos que confrontar
nuestros puntos de vista, sino en que busquemos las coincidencias para poder resolver de mejor forma este tipo de situaciones que mucho deja en situaciones de riesgo y sobre todo de mucha vulnerabilidad a la gente de escasos recursos y que están siendo dañados en ese sentido. En esta nueva normalidad política, diputado, ¿podríamos ver que más miembros del PRI pudieran incorporarse en la segunda parte del sexenio del presidente López Obrador? Bueno, lo que sí les puedo decir es que eso pudiera ser, pero eso va a obedecer solamente a las invitaciones que haga el señor presidente y también a quienes que son invitados puedan aceptar las invitaciones, pero es algo que pues puede suceder. ¿No se sienten vulnerados? No, de ninguna manera. Yo creo que los gobiernos deben ser muy integrales en su acción, porque la integralidad tiene que ver con la inclusión también, y la inclusión es finalmente abrir los espacios para que no todos los que piensan de la misma forma puedan dar sus puntos de vista y poder enriquecer las acciones del gobierno en favor de la sociedad. Muchas gracias, diputado. Muchas Muy gracias. amable. Muchas Tengas gracias. buen día.